cuando el sol se oculta y el silencio comienza a respirar. Las historias que nadie se atreve a contar despiertan. Aquí habitan susurros, sombras y horrores reales. Relatos que no buscan asustarte, buscan quedarse contigo. Has cruzado el umbral de Devorado por la Noche, historias de terror. En esta ocasión me llamaré Carlos, pues por obvias circunstancias todos los nombres han sido modificados por seguridad personal. Aunque ese nombre lo dejé atrás cuando renuncié a la corporación. Durante 14 años fui agente de la Policía Federal, División de Caminos. Mi zona principal era el tramo de la carretera federal 15D entre Hermosillo y Nogales, con extensiones hacia el desierto de Altar y el Pinacate. Patrullábamos en unidades dobles casi siempre, sobre todo en turno nocturno, porque era cuando más movimiento había. Tráileres de carga dudosa, polleros con migrantes, cargamentos que bajaban del norte o subían del sur. En el norte todos los policías de carretera conocemos las historias. La mujer de blanco en el kilómetro 98 que pide ride y desaparece dejando el asiento mojado. Los migrantes fantasma que caminan en fila por la cuneta, iluminados por los faros, y luego no están. Las luces que se mueven solas en el desierto y guían a los conductores hacia volcaduras fatales. Al principio uno se ríe, las toma como cuentos para no dormirse en el turno. Pero después de lo que me pasó a mí y a mi compañero, el Güero, en octubre de 2018, ya no me río. Era una noche sin luna. El cielo estaba tan despejado que las estrellas parecían diamantes. La temperatura había bajado a unos 12 grados, fresco para el desierto. Íbamos en la unidad 247, una Dodge Ram Pickup negra con torreta y barras antiderrapante. El Güero manejaba. Yo iba de copiloto con el radar láser Atlanta, el radio base y el cuaderno de infracciones. Habíamos parado 3 tráileres esa noche, 2 por exceso de velocidad y 1 por luces descompuestas. Rutina absoluta. Pasadas las 2:40 de la madrugada, cruzamos el kilómetro 120, una recta larguísima rodeada de desierto puro. Ni un mezquite alto, ni una casa, ni una luz lejana. Solo arena, cardones y oscuridad. El Güero fue el primero que lo vio. Frenó tan fuerte que el cinturón me apretó el pecho. «Mira eso, carnal». En medio del carril derecho, sentado como si fuera su casa, estaba un perro negro enorme. Más grande que cualquier Rottweiler o mastín que haya visto. El lomo le llegaba fácil a la cintura de un hombre adulto. Pelaje negro brillante, sin una mancha blanca. Estaba quieto, mirándonos directamente. Los faros le iluminaban los ojos y reflejaban rojo, como 2 carbones encendidos. Encendí la torreta azul y roja y di un toque corto de sirena. Normalmente cualquier perro o coyote sale corriendo con eso. Este ni se movió. Siguió sentado, cabeza erguida, observándonos. Avanzamos despacio, a 20 kilómetros por hora. A unos 50 metros, el perro se levantó lentamente y empezó a caminar hacia nosotros. No trotaba, no corría, caminaba con calma, como dueño de la carretera. El Güero metió reversa unos metros. El perro siguió avanzando al mismo ritmo. «Está rabioso, seguro», dijo el Güero con voz tensa. Bajé la ventana y saqué la pistola de cargo, una Jericho 941, calibre 9 milímetros. Disparé 2 veces al aire. El eco retumbó en el desierto vacío. El perro no se inmutó. Siguió caminando hasta estar a unos 10 metros de la camioneta. Ahí se detuvo otra vez. Encendimos el spotlight montado en el techo y lo enfocamos directo. Lo que vi me puso la piel chinita. El animal era perfecto, musculoso,
sin costillas marcadas, sin cicatrices visibles, sin collar ni marcas de haber sido atropellado antes. Pero lo que más me impactó fue la inteligencia en la mirada. No era la mirada vacía de un perro callejero. Era como si nos estuviera midiendo, evaluando. Intenté reportar por radio. Base, unidad 247. Tenemos animal grande en carretera kilómetro 120. Posible peligro. Solo salió estática fuerte, como si alguien hubiera puesto una grabación de viento. Entonces pasó. El perro empezó a crecer. No es una forma de hablar. Literalmente creció delante de nosotros. Primero los hombros se ensancharon, luego las patas delanteras se alargaron y se volvieron más rectas. El hocico se acortó. El cuerpo se irguió. En menos de 10 segundos, donde había estado el perro ahora había una figura humanoide negra, alta, más de 2 metros, sin rasgos faciales claros. Solo esos ojos rojos brillando. El güero gritó algo que no entendí y aceleró en reversa. Alcanzamos 80 kilómetros por hora, marcha atrás por la carretera. La figura empezó a caminar hacia nosotros, sin correr, pero cubriendo distancia imposible. Dimos vuelta en U derrapando. Los neumáticos chillaron y levantaron polvo. Aceleramos hacia el norte a 140 kilómetros por hora. En el retrovisor lateral vi que la figura se quedó parada en medio de la carretera, quieta, viéndonos alejar. Llegamos al puesto de control de Caborca temblando como gelatina. El comandante de turno, un veterano llamado Morales, nos vio la cara y preguntó qué pasaba. Reportamos animal peligroso en carretera, posible perro rabioso grande. Morales se rió y dijo que seguramente era un coyote gordo y que el desierto juega trucos con la luz, pero el güero y yo sabíamos que no era un coyote. 3 noches después me tocó patrulla solo porque el güero pidió cambio de turno, por motivos personales. Mismo tramo, misma hora aproximada. Llegué al kilómetro 120 con el corazón latiendo fuerte. Ahí estaba otra vez, sentado en el mismo lugar exacto. Esta vez no frené. Aceleré directo hacia él pensando que si era un nahual o lo que fuera, al menos lo mandaría al otro lado. Impacté a más de 120 kilómetros por hora. Sentí claramente el golpe en el cofre y el parabrisas vibró. Pasé por encima y seguí unos 200 metros antes de frenar. Bajé con la linterna y el arma en mano. Revisé el frente de la unidad. Ni una abolladura, ni sangre, ni pelos. El cofre estaba impecable. Revisé la carretera atrás. Nada, ni cuerpo ni rastro. Regresé a la unidad con las manos temblando. Una semana después el güero renunció. Lo encontré en su casa en Hermosillo, borracho, llorando. Me confesó que todas las noches veía al perro negro sentado al pie de su cama, que lo miraba de manera fija, sin parpadear. Una noche despertó y el perro estaba encima de él, respirando en su cara. Olía a azufre y tierra húmeda. El peso era real, le costaba respirar. Intentamos todo. Fuimos con una curandera en Magdalena, con un padre en Nogales que hace exorcismos. Nada funcionó. El güero se mudó a Guadalajara con su familia y nunca supe más de él. Yo aguanté 3 meses más en la corporación. Cada patrulla nocturna en esa carretera sentía ojos sobre mí. Una vez, exactamente en el kilómetro 120, la unidad se apagó sola. Motor muerto, luces apagadas, radio muerta. Afuera estaba todo negro. Oí pasos pesados rodeando la camioneta. Lento, deliberado. Luego golpes suaves en las ventanas, como dedos probando el vidrio. El olor a azufre entró por las ventilas aunque estaban cerradas. Encendí la linterna. Nada visible. Pero cuando apunté al vidrio del lado del conductor, ahí estaban, huellas de manos enormes, negras, como quemadas, impresas desde afuera. Arranqué la unidad a la fuerza, el motor prendió de repente,
y manejé a 160 kilómetros por hora hasta el puesto más cercano. Renuncié en febrero de 2019. Me mudé a Querétaro, lejos del desierto. Trabajo ahora de seguridad privada en un centro comercial. Pero el perro negro no se quedó en Sonora. A veces, en noches sin luna, oigo ladridos graves afuera de mi departamento en el cuarto piso, o despierto con la sensación de peso en el pecho y olor a azufre. Una vez encontré huellas de lodo negro en el pasillo, aunque había llovido días antes. Los compañeros que quedaron en la división me cuentan que en el kilómetro 120 siguen viendo al perro negro, que varias unidades han reportado fallas eléctricas en ese tramo exacto. Un tráiler volcó ahí sin razón aparente, y el conductor juró que un perro enorme se atravesó, pero no encontraron nada. Los seris y yaquis de la zona, cuando les pregunté en secreto, solo bajan la mirada y dicen: «Es el guardián antiguo de la carretera vieja, la que pasaba por los lugares sagrados antes de que hicieran la nueva. No le gusta que pasen uniformados de noche. Me dijeron que solo hay una forma de quitarse la marca. Es regresar solo, de noche, sin arma y dejar una ofrenda en el kilómetro 120. Sangre propia y respeto. No he tenido el valor de regresar, porque sé que si lo hago, el perro negro ya no estará sentado en la carretera. Me estará esperando, y esta vez no se conformará solo con mirar». Mi nombre ya no importa. Los que hemos visto lo que yo vi preferimos borrar hasta el apellido. Me llamaré Miguel. Ingresé a la Policía Estatal de Michoacán en 2015, cuando el estado era un campo de batalla abierto entre cárteles, autodefensas y fuerzas federales. Me asignaron al Grupo de Reacción Inmediata especializado en erradicación de plantíos de amapola y marihuana y aseguramiento de laboratorios clandestinos. En 7 años quemé varias hectáreas. Detuvimos cientos de campesinos armados. Vivimos balaceras que parecían películas. Pensé que nada me podía asustar más que las balas. Me equivoqué. La misión que me quebró fue en marzo de 2022, en la Sierra Caliente entre Aguililla y Cualcomán, Michoacán. Inteligencia Estatal tenía ubicado un plantío enorme, unas 40 hectáreas en un valle escondido al que solo se llegaba en helicóptero o con 3 días de marcha a pie. El cártel que lo controlaba era de los fuertes, con sicarios bien armados y rumores de que pagaban brujería para proteger las cosechas. Salimos de Uruapan al amanecer en 3 helicópteros Black Hawk del gobierno estatal. 42 elementos en total. Equipo completo. Chalecos nivel 4. Fusiles FX-05. Granadas de humo. Lanzallamas portátiles. Bidones de glifosato y combustible. El comandante era el capitán Primero Raúl, un veterano de operativos en Tierra Caliente que tenía fama de no retroceder nunca. El vuelo duró 40 minutos. Nos dejaron en una meseta a 2 kilómetros del objetivo. Bajamos en rapel rápido, formación de seguridad inmediata. El aire de la sierra era fresco, olía a pino y tierra húmeda. Avanzamos en silencio, cortando maleza con machete cuando era necesario. Llegamos al valle alrededor de las 11. El plantío era impresionante. Filas perfectas de amapola roja extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, riego por goteo camuflado. Caminos internos para camionetas. No había sicarios visibles, solo unos campesinos con escopetas viejas que huyeron al vernos. Empezamos el protocolo estándar. Equipos de rociado con glifosato, equipos de quema controlada. Todo fluía perfecto. Hasta que encontramos el altar. Estaba en el centro exacto del plantío, en un claro circular.
Una mesa de madera gruesa cubierta con mantel negro, bordado con símbolos que ninguno reconocía. Sobre la mesa, 13 velas, 7 rojas, 6 negras, ya encendidas. Fotos de hombres jóvenes armados, seguramente sicarios caídos. Cabezas de gallo negro degolladas, aún goteando sangre fresca. Botellas de mezcal con etiquetas arrancadas. Un cráneo humano pequeño, quizá de niño. Plumas de tecolote y pieles de jaguar. En el suelo, dibujada con cal y ceniza, una estrella de 5 puntas enorme, con símbolos extraños en cada punta. El soldado que lo encontró primero, un cabo llamado Ramírez, retrocedió como si lo hubieran quemado. «Comandante, esto es brujería pesada». Hernández se acercó, miró todo con cara de piedra y ordenó: «Fotografíenlo para inteligencia y destrúyanlo. No quiero supersticiones en mi equipo». Lo pateamos. Volcamos la mesa, esparcimos las velas, quemamos las fotos y las cabezas de gallo. El humo negro subió denso, con un olor dulzón a carne quemada, aunque los gallos ya estaban fríos. Algunos soldados hicieron la señal de la cruz disimuladamente. Seguimos con la quema del plantío. Al atardecer ya habíamos destruido el 80%. Acampamos en una loma cercana con vista al valle, perímetro reforzado y guardias rotativas. La primera noche empezó lo raro. Alrededor de las 23 horas oímos risas. Risas de mujer, lejanas, como si alguien se burlara desde los árboles. No era llanto ni grito, era risa clara, divertida. Los centinelas encendieron bengalas. Nada, solo el valle humeando abajo. La segunda noche la risa estaba más cerca. Parecía venir de dentro del campamento. Yo estaba en guardia con 2 compañeros, el soldado Primero Vargas y la agente López, una de las pocas mujeres en el grupo táctico. Alrededor de las 2 de la mañana vimos una figura entre los pinos. Alta, delgada, vestida de negro completamente, cabello largo hasta la cintura. Caminaba descalza, cantando bajito en una lengua que sonaba a purépecha, mezclado con algo más antiguo. Vargas gritó: «¡Alto, policía estatal!». La figura siguió caminando, como si no nos oyera. Disparamos al aire 3 ráfagas cortas. Siguió. Apuntamos al suelo frente a ella. Siguió. Entonces apuntamos directo. López disparó primero. Ráfaga de 3 al torso. Yo seguí. Vargas también. La figura se detuvo, nos miró. Vimos los impactos, agujeros en la ropa, sangre negra brotando. Pero no cayó. Sonrió y se desvaneció como humo negro. Revisamos el área al amanecer. Huellas desnudas femeninas alrededor del perímetro, pero ninguna entrada ni salida. Y el altar estaba reconstruido. Exactamente igual. Velas nuevas encendidas, fotos nuevas, sangre fresca en los gallos. El comandante Hernández palideció por primera vez en años. Ordenó quemarlo otra vez y montar guardia permanente alrededor de los restos. Esa tercera noche fue el infierno. Apareció en el centro del campamento, junto al fuego principal. Ya no vestía de negro, estaba completamente desnuda. Piel blanca como muerto, cabello negro largo cubriéndole parte del cuerpo. Ojos negros sin pupila, como pozos. Bailaba lentamente alrededor del fuego, brazos alzados, cantando esa misma melodía. Todos despertamos. Formamos círculo defensivo. El comandante ordenó fuego de advertencia. Nada. Disparamos directo, decenas de ráfagas. Vimos los impactos, sangre negra, carne desgarrada. Pero seguía bailando. Se acercó a cada soldado uno por uno. Tocaba la cara con manos heladas. Olía a tierra recién removida, mezclada con flores podridas y copal. Cuando llegó a mí, susurró mi nombre completo. El que solo mi madre usa cuando está enojada. Sentí un frío que me caló los huesos. Grité. Perdí el conocimiento.
Desperté en el helicóptero de evacuación médica rumbo a Morelia. Me contaron que colapsé. Convulsiones, fiebre de 41 grados, presión arterial por los suelos. En el hospital diagnosticaron golpe de calor severo y deshidratación. Estuve 3 días en terapia intensiva. Pero yo sabía la verdad. Desde entonces la veo. En cada patrulla posterior la veía al borde del camino, bailando. En el cuartel de Uruapan la veía en los pasillos de noche. En mi casa la veía reflejada en los espejos. Mi esposa me encontró varias veces hablando solo, respondiendo a la risa que solo yo oía. Los niños empezaron a tener pesadillas. Decían que una señora desnuda los miraba desde la ventana. Intenté todo. Fui con curanderos en Paracho, con un padre exorcista en Pátzcuaro, hasta con un brujo de Cherán que cobra caro. Nada funcionó. El brujo me dijo: «Es una guardiana antigua. Quemaste su casa, ahora ella vive en la tuya. Solo se va si reconstruyes lo que destruiste, o si te lleva con ella». Renuncié 6 meses después. Pedí baja por razones de salud mental. Me mudé a Guadalajara pensando que la distancia ayudaría. No ayudó. Una noche de octubre de 2023 desperté y ella estaba al pie de mi cama nueva, en mi departamento nuevo, en una ciudad donde nunca había estado. Me miró fijo y dijo con voz ronca: «Mi casa, mis hijos, mi protección, ahora bailo en la tuya hasta que termines el baile conmigo». Desde entonces duermo con todas las luces encendidas. Pongo sal gruesa en puertas y ventanas. Tengo un rosario bendito en la mano siempre. Mis excompañeros me cuentan que en esa sierra siguen encontrando altares reconstruidos en plantíos quemados, que varios del grupo de esa misión han pedido baja o traslado, que el comandante Hernández decidió terminar con su vida en 2024. Lo hizo en su oficina, sin nota, pero con velas negras alrededor. Yo sigo aquí. Vivo día a día, porque sé que algún día la risa va a estar dentro de mi cabeza para siempre. Y cuando termine de bailar, me llevará. Serví como soldado raso en el 63º Batallón de Infantería, con base en Xalapa, Veracruz. Ingresé en enero de 2014, justo después de terminar la prepa, en un pueblo cerca de Córdoba. Tenía 19 años, lleno de ilusiones patrióticas y ganas de salir de la pobreza. El cuartel era un edificio antiguo, construido en los años 40, sobre lo que, según decían los veteranos, había sido un panteón improvisado durante la Revolución Mexicana. Muchas tumbas sin nombre, cuerpos de soldados y civiles enterrados a la prisa en fosas comunes. Desde el primer día escuchábamos las historias. Los reclutas nuevos llegábamos y los cabos nos contaban, entre bromas y risas nerviosas, que el cuartel estaba embrujado, que de noche se oían niños llorando en los dormitorios, pasos pequeños corriendo por los pasillos, risas infantiles en el patio de formaciones cuando no había nadie. Al principio todo era relajo. Es para asustar a los novatos, decíamos. Seguro son ratas o el viento en las ventanas viejas. Yo era escéptico. Venía de una familia católica practicante, pero no creía en fantasmas. Creía en el reglamento, en las marchas de 20 kilómetros con equipo completo, en el sargento gritando «¡Más rápido! ¡Pinches reclutas!». El miedo real era fallar en la instrucción, quedar en la guardia extra o que te castigaran limpiando letrinas. Pero la noche del 13 de noviembre de 2015, todo cambió. Era viernes. Habíamos tenido formación especial por el Día de la Revolución. Desfile en la plaza central de Xalapa. Llegamos al cuartel cansados, cenamos raciones frías y nos mandaron a dormir temprano.
A mí me tocó guardia de 0 horas a 4 horas en el pabellón de dormitorios del segundo piso. Era una guardia tranquila. Caminar los pasillos, revisar que nadie fumara o tuviera celular, reportar cualquier anomalía. El cuartel estaba en silencio absoluto. Solo se oía el eco lejano de un perro ladrando en la ciudad y el zumbido de los focos fluorescentes. Alrededor de la 1:30 empecé a oír llanto. Era suave, como de varios niños pequeños. No era un llanto fuerte, desesperado. Era un sollozo contenido, como cuando un niño intenta no hacer ruido para no despertar a los adultos. Pensé que algún soldado había metido a sus hijos de contrabando, cosa que pasaba a veces. Revisé dormitorio por dormitorio con la linterna táctica. Todos dormían en sus literas, roncando o inmóviles. Nadie despierto. El llanto seguía. Bajé al primer piso. Nada. Subí al tercero. Nada. El llanto se convirtió en risa. Risa de niños jugando, alegre, inocente, como cuando juegan a la ronda o a las escondidillas. Encendí todas las luces del pasillo central. Los dormitorios seguían vacíos de movimiento. Los soldados ni se inmutaban. Entonces los vi. Me asomé al patio interior desde la ventana del segundo piso. Bajo la luz plateada de la luna llena, en el centro del patio de formaciones, había 5 niños vestidos de blanco, descalzos, tomados de las manos formando un círculo. Cantaban una ronda antigua que no conocía, algo sobre al pasar la barca, pero con palabras distintas, más viejas. Me quedé paralizado. Apunté el fusil G3 hacia abajo, aunque no sabía por qué. Grité con voz que me salió temblorosa. ¡Alto! ¡Identifíquense! Los niños se detuvieron al mismo tiempo. Giraron la cabeza hacia mí, todos a la vez, como sincronizados. Y entonces vi sus caras. No tenían ojos, solo huecos negros, profundos, donde debían estar los ojos. Bocas pequeñas, sonriendo, pero sin vida. Corrí escaleras abajo hacia el patio. Cuando llegué no había nadie, solo el eco de mis botas en el concreto. Desperté al sargento de guardia, un veracruzano duro llamado Pérez. Le conté todo temblando. Revisamos el patio con linternas potentes. Nada, ni una huella, ni una sombra. Pero al amanecer, cuando salió el sol, encontramos algo en el polvo del patio. Huellas pequeñas de pies descalzos, formando un círculo perfecto. Las huellas empezaban y terminaban en el centro. No llegaban desde ninguna puerta, ni salían hacia ningún lado. El sargento Pérez me miró serio y dijo: «No lo reportes, Morales, es mejor no meterse». Desde esa noche aparecían todas las noches sin falta. Jugaban en el patio a la misma hora, entre la 1 y las 3 de la madrugada. Cantaban la misma ronda. A veces se acercaban a las ventanas de los dormitorios y miraban dormir a los soldados, con esas caras sin ojos. Al principio solo yo los veía. Luego empezaron otros. Primero los de guardia nocturna, luego algunos que se desvelaban. Nadie hablaba abiertamente, pero en los baños o durante las marchas se susurraba. ¿Tú también los viste? Un compañero de mi escuadra, el soldado primero Juan, empezó a obsesionarse. Decía que los niños le hablaban en sueños, que le pedían jugar, que le contaban que los soldados antiguos los habían enterrado vivos cuando construyeron el cuartel, para consagrar el terreno o por miedo a una epidemia. Castillo era de un pueblo cerca de Catemaco, donde creen mucho en espíritus. Empezó a dejarles ofrendas, dulces robados de la intendencia, pedazos de pan, hasta un juguete de plástico que compró. Una noche de diciembre, Castillo desapareció. Estaba en su litera a las 23 horas, cuando tocamos silencio. A las 5 horas, para la diana, su cama estaba vacía. Lo buscamos todo el día. Dormitorios, baños, cocina, hasta el campo de tiro. Nada.
Al amanecer del día siguiente lo encontramos en el patio, sentado en el centro del círculo de huellas. Sin vida, sin una marca, sin sangre, sin signos de violencia. Los médicos militares dijeron: paro cardíaco por causa desconocida. Tenía 22 años, sano como toro. Después del funeral militar, con salva de honor y todo, la cosa empeoró. Los niños ya no solo jugaban. A veces entraban a los dormitorios. Los soldados despertaban con sensación de manos pequeñas tocándoles la cara. O con risas al oído. Varios pidieron consulta psicológica. Les diagnosticaban estrés por servicio y les daban pastillas. Algunos pidieron traslado a otras bases. A mí me negaron el primero. Yo aguanté hasta 2017. Veía a los niños todas las noches de guardia. A veces me hablaban directamente. Sus voces eran como de coro, todas iguales. Tú nos ves, quédate con nosotros. Aquí siempre hay lugar para uno más. La última noche que los vi fue en marzo de 2017. Estaba solo en guardia. Los 5 niños se pararon frente a la ventana del segundo piso, mirándome fijo. Extendieron las manos hacia mí. Corrí al dormitorio, desperté a mi relevo y pedí baja inmediata por razones personales de salud. Me la concedieron después de una evaluación psicológica, donde dije lo mínimo posible. Salí del ejército en mayo de 2017. Me mudé a Puebla, lejos de Veracruz. Trabajo ahora de guardia de seguridad en una fábrica, pero los niños no se quedaron en el cuartel. A veces, en noches de luna llena, oigo risas infantiles en el pasillo de mi departamento. O despierto con la sensación de manos pequeñas en mi brazo. Una vez encontré un círculo de huellas de pies descalzos en el polvo de mi balcón, aunque vivo en el 3er piso. Excompañeros que quedaron en el batallón me cuentan que los niños siguen ahí, que después de mi salida 2 personas terminaron con su vida en el patio sin nota, que ahora las guardias nocturnas las hacen siempre de a 2, mínimo. Un veterano que se retiró hace poco me dijo: el cuartel está construido sobre sus tumbas. Nunca se irán. Solo esperan que alguien más se una al juego. Yo sigo oyendo sus risas cuando paso cerca de instalaciones militares antiguas. Y sé que si algún día vuelvo a Jalapa, los niños me estarán esperando en el patio, con las manos extendidas, listos para jugar, para siempre. Me llamo Luis, aunque ya nadie me llama así en el trabajo. Serví en la Policía Federal desde 2010 hasta 2019. Y los últimos 4 años estuve en el Grupo de Operaciones Especiales Jungla, el equipo entrenado en Colombia para combate en selva profunda. Éramos los que entrábamos donde nadie más quería. Selva lacandona, montañas de Guerrero, fronteras invisibles. Aprendimos a movernos sin ruido, a dormir colgados en hamacas, a rastrear por olor y por huella mínima. Pensábamos que nada nos podía sorprender después de enfrentar sicarios armados hasta los dientes en terrenos imposibles. Nos equivocamos. El operativo que me hizo renunciar fue en junio de 2019, en plena selva lacandona, Chiapas. Inteligencia tenía ubicado un laboratorio clandestino grande. Procesamiento de cocaína en plena reserva de la biosfera. El lugar estaba tan adentro que solo se llegaba en helicóptero o con 5 días de marcha desde la carretera más cercana. Salimos de Tuxtla Gutiérrez en 2 Black Hawk. 28 elementos, equipo completo, fusiles M4 con supresor, visores nocturnos, machetes Gerber, mochilas de 40 kilos, con raciones para una semana, explosivos para destruir el laboratorio. El comandante era el capitán Primero Alejandro,
un tabasqueño que había estado en las peores zonas de Colombia con los instructores. Antes de partir, en la comunidad lacandona más cercana, los ancianos nos recibieron con frialdad. Uno de ellos, don Gregorio, un hombre mayor con el cabello largo y blanco, nos habló directamente al capitán. No entren al territorio de la gran serpiente. Ese lugar es sagrado desde antes de los mayas. Él guarda lo antiguo. Si profanan, él responde. Gómez lo tomó como superstición indígena y seguimos adelante. Yo, que había trabajado años en Chiapas, sentí un nudo en el estómago. Los lacandones no hablan por hablar. Entramos al amanecer del segundo día. Los helicópteros nos dejaron en un claro a 5 kilómetros del objetivo y se fueron. Marcha silenciosa. Formación en punta de flecha. Silencio absoluto. Solo el sonido de la selva. Monos aulladores, pájaros, insectos constantes. La humedad era del 100%. Sudábamos aunque caminábamos despacio. El olor era intenso. Tierra mojada, hojas podridas, flores dulces. Después de 3 días de marcha dura, llegamos al laboratorio. Era más grande de lo esperado. 5 chozas camufladas con ramas, tanques de precursores químicos, generadores escondidos, 10 hombres armados que huyeron al vernos, dejando 2 muertos en el intercambio inicial. Aseguramos el perímetro y empezamos la destrucción. Vertimos ácido en los tanques, quemamos las estructuras, preparamos cargas C4 para volar lo que quedara. Pero en la choza central encontramos el altar. Era una plataforma de piedra antigua, maya reconstruida, glifos tallados de serpientes emplumadas, ofrendas de plumas de quetzal, sangre seca de jaguar en cuencos de barro, velas negras derretidas. En el centro, una estatua pequeña de una serpiente con cabeza humana. Uno de los lacandones que nos acompañaba como guía civil, un joven llamado Jacinto, se arrodilló y empezó a rezar en voz baja. Es el lugar de la gran serpiente, el nahual más antiguo. No lo toquen. El capitán ordenó fotografiarlo y destruirlo con explosivos. Jacinto intentó detenernos, pero lo apartaron. Pusimos las cargas y lo volamos. La explosión retumbó en la selva como un trueno. Piedras volaron, polvo y humo se alzaron. Cuando se asentó solo quedaba un cráter. Acampamos a 2 kilómetros esa noche, en un claro elevado. Perímetro reforzado, hamacas colgadas, guardias dobles. Ahí empezaron los siseos. Alrededor de las 2 de la mañana oímos un sonido constante, como de serpiente gigante, moviéndose entre las hojas. Pero amplificado, como si fuera algo del tamaño de un tronco enorme. Los centinelas encendieron bengalas verdes. Nada visible, solo la selva oscura. La segunda noche el siseo estaba más cerca. Rodeaba el campamento entero. El suelo vibraba levemente, como si algo pesado se arrastrara debajo. Un centinela. El agente Vargas vio la serpiente. Gruesa como un barril, escamas negras brillando bajo la luz de la linterna, ojos amarillos, grandes como platos. Cruzó el claro en segundos y desapareció en la maleza. Disparamos ráfagas automáticas. El eco retumbó. Revisamos al amanecer. Piel mudada enorme en el suelo, trozos de escamas duras como metal. Pero también al lado, huellas humanas desnudas, grandes, que empezaban donde terminaba el rastro de la serpiente. Jacinto, el guía, nos miró aterrado. Es él, el guardián. Ahora está enfurecido. La tercera noche atacó. Estábamos todos alerta, sin dormir. El siseo era constante, como un río subterráneo. De repente una de las hamacas periféricas fue arrancada del árbol. La tienda improvisada al lado fue enrollada como por una fuerza enorme y arrastrada hacia la selva. Dentro estaba Vargas. Gritó una vez, un grito ahogado, como si algo lo apretara. Luego silencio.
Corremos con linternas y armas. Disparamos al azar hacia la oscuridad. El arrastrar cesó. Lo buscamos hasta el amanecer con cuadrantes. Encontramos la hamaca y la tienda a 500 metros, rasgada como papel. Y a Vargas sin vida. Costillas rotas hacia adentro, marcas profundas de constricción alrededor del torso. Patrones de escamas grandes impresos en la piel. El cuello torcido. Los ojos abiertos, llenos de terror. Imposible que una boa llegara a ese tamaño en Chiapas. Imposible que se moviera tan rápido en selva densa. Evacuamos esa misma mañana. Los helicópteros llegaron al mediodía. Jacinto se negó a subir. Dijo que prefería caminar solo y pedir perdón a la selva. Nunca supimos si llegó. De vuelta en la base de Tuxtla Gutiérrez, la cosa no terminó. Varios empezamos a ver serpientes negras en lugares imposibles. En los drenajes del cuartel, enroscadas en los techos de las duchas, deslizándose por las paredes de noche. Yo desperté una madrugada con una serpiente pequeña, negra, enroscada en mi pecho. Me miró con ojos que no eran de serpiente, amarillos, inteligentes, humanos. Abrió la boca y habló en celta al perfecto, aunque yo apenas entiendo algunas palabras. «Devuélveme mi casa, o te llevo conmigo». La serpiente desapareció cuando encendí la luz, pero la sensación de peso quedó horas. Otros compañeros reportaron lo mismo. Serpientes en sus casas, en sus autos, en sueños donde una serpiente gigante los apretaba hasta sacarles el aire. El capitán Gómez pidió traslado a la CDMX. Se lo negaron. Un mes después lo encontraron muerto en su oficina. Marcas de constricción en el cuello, aunque la puerta estaba cerrada desde dentro. Yo pedí traslado al norte. Me lo negaron 2 veces. En la tercera renuncié directamente, alegando motivos de salud familiar. Me mudé a Monterrey en 2020. Trabajo de seguridad en una empresa, lejos de la selva. Pero la gran serpiente no olvida. A veces despierto con la sensación de algo enrollándose en mis piernas, apretando suave al principio, luego más fuerte. Oigo siseos en la noche aunque viva en zona urbana. Una vez encontré marcas de escamas en mi brazo, como quemaduras, aunque no había tocado nada caliente. Excompañeros que quedaron en Chiapas me cuentan que en esa zona de la Lacandona siguen desapareciendo patrullas enteras. Que los lacandones ya no guían a nadie hacia el interior profundo. Y Jacinto nunca llegó a su comunidad. Dicen que lo vieron una vez, años después, desde lejos, caminando desnudo por la selva, con el cuerpo cubierto de escamas negras. Yo sigo aquí. Vivo con las ventanas cerradas, con sal en los marcos, con una Biblia abierta en el Salmo 91, porque sé que algún día el siseo va a estar dentro de mi cuarto, y cuando la gran serpiente venga a cobrar, no habrá escapatoria. La historia ha terminado, pero la noche no. Ella ya te escuchó, ya sabe tu nombre, ya sabe dónde duermes. Si sentiste que algo se movió en la esquina de tu cuarto mientras escuchabas, no fue tu imaginación. Dale like si todavía tienes valor para tocar la pantalla. Suscríbete y activa la campanita, porque pronto vendré por otra historia. Tal vez la tuya. Deja en los comentarios lo que te pasó aquella noche que nunca contaste a nadie. Lo que viste, lo que te tocó. Quiero saberlo. Ella quiere saberlo. Comparte este video y etiqueta a alguien que debería escuchar esto solo en la oscuridad. Gracias por alimentarla un poco más. La noche tiene hambre eterna. Y tú ya estás dentro.